Continuamos en UPAO Noticias, vamos ahora a conversar. Siempre es importante seguir informando y haciendo un análisis con respecto a la situación política, esta coyuntura que vive el país de caras ya en 5 semanas a la segunda vuelta electoral. Estamos ya en plena campaña en una segunda vuelta electoral. El próximo domingo 6 de junio, son las elecciones, es la segunda vuelta para elegir al presidente de la República. Vamos a conversar con el doctor Raúl Iván Lozano Peralta. Él es abogado constitucionalista, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Privada Antonio Borrego, para hacer un análisis de cómo se percibe, cuál es la situación desde la perspectiva política, académica, de esta situación que estamos viviendo en el país. Doctor Lozano, bienvenido a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Beto. Muchas gracias por la oportunidad. A usted, doctor. Son momentos de mucha tensión, doctor Lozano, que vive el país en esta segunda vuelta electoral. Hemos tenido ya el fin de semana una presentación en público de los dos candidatos. Quisiéramos conocer cuál es su análisis, qué lectura le da a usted a esta situación que vive el país en estos tiempos. Bueno, estamos en una situación muy especial en el sentido de que tenemos dos opciones que los peruanos tienen que en 5 semanas decidir por cuál se queda, por cuál el Perú va a apostar. Una opción es una opción relativamente populista, al menos dentro de lo que está Pedro Castillo, una opción hasta cierto punto socialista y bastante llevada a la izquierda. Y otra opción es una opción mucho más de centro-derecha, que es la opción de Fujimori. Entonces la población va a tener que optar por cualquiera de las dos. Sin embargo, tenemos dos elementos que subyacen dentro de lo que cada uno de estos señores tienen y que es el antivoto que refleja cada uno de ellos. Número uno, con el señor Pedro Castillo, es el plan de gobierno, que no es de él, que es del señor Cerrón, y que es comunista, y que es estatista. Y en el otro lado está la señora Fujimori, que tiene un pasado de corrupción, al menos a nivel de fiscalía, con entradas a prisión y con la carga y la mochila pesada que lleva todo el régimen fujimorista corrupto y antidemocrático que fue en los años 90. Además de su posición como líder del partido en el 2016, en donde realmente también se trajo abajo 2 presidentes. Ese es el panorama. Y el peruano tiene que pensar en las dos opciones. No son las dos que uno quería tener, pero son las que tenemos y hay que optar pues por la que sea más conveniente para el país. Así es, doctor. En estos tiempos, como usted lo ha dicho, bastante atípicos por una situación como la crisis que vivimos ya producto de la pandemia, ahora esta crisis política, esta coyuntura que vive este escenario tan difícil, tan áspero, no vale el voto en blanco. Tenemos los peruanos que decidir por una de las dos opciones y cuál es la que mejor le va a convenir al país. En este marco, doctor, de su experiencia, ¿qué modelo económico es el que el Perú necesita en estos tiempos para reactivar una economía tan golpeada por esta crisis sanitaria? El modelo económico que se necesita es el que está en la Constitución del 93, pero que no se ha sabido utilizar, que es el modelo económico de la economía social de mercado. Una economía social de mercado en la cual muchos gobernantes posiblemente lo han llevado más al mercado que al rostro social, porque claramente la Constitución lo señala. Es una economía en la cual realmente se tiene que respetar las libertades, la propiedad y otros derechos fundamentales, pero a la vez el Estado tiene que darle también al pobre, a la persona que está más desposeída, más postergada, ¿no? Tiene que darle también la oportunidad de que puedan ejercer y tener
los medios necesarios para vivir con dignidad. Tenemos gente que vive sin desagüe, gente que vive en chozas, gente que vive sin comer, mientras que otros están llevándose millones y millones nacionales y transnacionales. Entonces, yo creo que la Constitución del 93 tiene que ser interpretada en cabalidad de acuerdo a su espíritu, y su espíritu es una economía social de mercado, es decir, una economía de mercado con rostro social, con justicia social. Y eso es lo que queremos. No queremos salto al vacío en el cual todo sea un comunismo de expropiación y estatización, pero tampoco queremos una burguesía salvaje que el liberalismo, el neoliberalismo, deje pues con el famoso chorreo o a la vez con las famosas, con lo que quede solamente para la mayoría de los peruanos. Ahora, doctor, uno de los candidatos que está en carrera propone un cambio de constitución. ¿Es oportuno en estos tiempos que vivimos de que el Perú apueste por una nueva constitución política del Estado? Mira, un cambio de constitución involucra un proceso largo, un proceso bastante engorroso, y tiene que pasar por todo el procedimiento del 206 de la Constitución. Con todo ese procedimiento tiene que hacerse el cambio. Sin embargo, creo yo que sí se puede reformar algunas partes de la Constitución, se puede discutir alguna parte de la Constitución, siempre en el procedimiento que enmarca el 206 de la Constitución. Y yo creo que podría hacerse, pero un cambio total de la Constitución me parece que tendría que previamente ser consensuado entre todos los partidos políticos, una conversación entre todos los partidos políticos. Creo que debe analizarse qué parte de la Constitución se tiene que cambiar, qué parte no se tiene que cambiar, y hacer una reforma. Chile lo hace. Posiblemente otros países también lo van a hacer más adelante. Entonces yo creo que después de 30 años, que la Constitución ya va a cumplir dentro de 2 años, se podría darle una revisada. Sin embargo, un cambio absoluto de la Constitución en este momento de pandemia, en donde la población, el Estado tiene que concentrarse a la población, darle necesariamente todos los recursos para poder sobrevivir y disminuir la comorbilidad y la mortalidad en la pandemia, yo creo que no es conveniente un cambio total, sino yo creo que podría conversarse para alguna reforma más adelante, ¿no? Muy bien, doctor. Finalmente, ya para culminar la entrevista, ¿qué tendría que los ciudadanos para ejercer libremente nuestro derecho al voto que nos asiste este próximo 6 de junio, para evitar caer en lo que ya hemos venido y se ha hecho como una constante, un voto más orientado a la parte emotiva, emocional, que no a lo racional? ¿Qué recomendación usted nos da para que nosotros como ciudadanos vayamos siempre con una convicción de ver lo mejor para nuestro país, decidir por lo mejor que le conviene al país? Yo lo que creo que, y siempre le he dicho, hay 2 cosas fundamentales. La primera es pensar lo que tú dices bien, pensar qué es lo que le conviene al país, qué le conviene a nuestro país, qué es lo mejor para nuestro país, no para el partido, porque acá la gente no está votando por un partido, la gente no tiene que votar por un candidato, tiene que votar por el Perú. ¿Qué es lo que le conviene al Perú? ¿Le conviene A o le conviene B? Y para sopesar estas 2 situaciones, tiene que tener necesariamente que sopesar a cada uno de los candidatos que va a llegar a la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque hasta ahora el señor Castillo no se deslinda del plan de gobierno del señor Cerrón. Si bien ha dicho que el señor Cerrón no va a gobernar y va a gobernar él, tampoco ha dicho que va a cambiar ese plan de gobierno. Al menos no lo va a cambiar radicalmente, ¿no? Dice que todo puede ser perfeccionado, que todo puede ser mejorado, pero no dice que va a actuar de una manera radicalmente diferente a lo que ese plan dice. Entonces, ahí la gente tiene dudas de volver a un Estado socialista a ultranza, en donde las estatizaciones, la propiedad,
la libertad y la empresa puede realmente ser atacada, y los medios de comunicación. Y por el otro lado está la señora Fujimori, que yo creo que necesariamente la población tiene que pensar si es que le puede dar el mando también a una persona que tiene muchos antecedentes de investigación penal. Entonces, yo creo que la población debe estas 5 semanas que queda, o 4 o 5 semanas que queda, la población lo que tiene que hacer necesariamente es comenzar a meditar, escuchar, sopesar, reflexionar y, como bien dices tú, no votar emocionalmente, que es lo peor que nos puede pasar. Lo que nosotros debemos votar es reflexionando, pensando, leyendo y escuchando a los candidatos y teniendo una opción no de partido, sino de país, que es lo que necesitamos urgentemente para no equivocarnos otra vez y poder tener un presidente que a la vez respete los derechos humanos, respete los derechos, la empresa, y a la vez también tenga rostro social. Yo creo que en ese sentido deberemos hacer. Y finalmente, Beto, yo creo que es importante tener en cuenta que ninguno de los dos presidentes va a tener mayoría en el Congreso. Es decir, sea quien sea que salga, necesita conversar con las fuerzas políticas del Congreso. Y es ahí en donde va a tener que ceder, porque cuando uno transa y llega a un consenso, cede. Y es en ese sentido que es lo mejor que le ha podido pasar al país, que el presidente tenga que consensuar para hacer modificaciones, como dice el señor Castillo, que solamente pasan por el Congreso de la República. Bien, doctor Lozano, le agradecemos su participación. Estuvimos con el director de la Escuela de Derecho de UPAV, el doctor Raúl Lozano Peralta, haciendo un análisis de la situación coyuntural que vive el país en el marco de la segunda vuelta electoral. Gracias, doctor Lozano, muy amable. No, al contrario, gracias a ti, Beto. Un abrazo. Vamos a ir a una pausa y regresamos ya con la parte final de UPAV Noticias.